Y el colofón, vamos a suponer que está que hace mula, que no atiende, que tiene que acabar con esto de acá en sus computadoras, que no sé qué hace, no me preocupa tampoco. El docente tiene esos poderes, nunca ustedes lo he hecho. Pero si la idea es que atiendan la clase, tiene su privilegio, atiendan la clase. Yo la clase la parte de dos generalmente. No la hago muy extensa porque entiendo que hasta un punto es aburrido, que se entiende. Me detengo a la mitad de clase, continúo la otra mitad de clase. Por favor, formulen preguntas si algo queda en duda. Eso lo tendrían que apreciar en el clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezamos. Luego de que ya hemos visto esto de acá, por favor, me detengo en esto de arriba, porque muchas veces vamos a pensar de que ya el paciente está con tratamiento, hay que darle todo el crédito a lo que estamos haciendo, hay que tener cuidado. Primero que cosa, que sea el diagnóstico correcto, que sea la medicación correcta, que el paciente la cubra de manera correcta, que hayamos estudiado toda su farmacogenética para que la dosis que va a llegar y la biodisponibilidad sea correcta, y recién conversamos de farmacología, ¿no? Porque yo le coloco a mi amigo Ximena, ¿no? Ximena, un medicamento que seguramente es una dosis imperfecta para ella y no hace efecto, doctor. ¿Algo pasa con la farmacodinamia? No, falta antes. Si yo cumplo todo esto y encima me pido con las interacciones y todo eso de ahí, entonces recién podemos conversar de farmacodinamia, ¿de acuerdo? Muchos errores prácticas que no se hacen acá lamentablemente de medicación son porque uno da una medicación en dosis muy bajas, el diagnóstico no es correcto y la vía no es correcta, y eso no es farmacodinamia, es farmacocinética, ¿de acuerdo? Entonces empecemos por ahí. Si ustedes pautan bien las dosis, ahora sí, doctor, farmacodinamia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el fármaco, con el receptor, con la enzima, con la hormona, etc.? Si respetan los intervalos de cada una de las medicaciones que se dan, y sobre todo, ¿en qué tiempo funciona un antibiótico? Dice, tiene una meningitis, y aquí más ahorita amoxiclavulánico, le pongo 20 de nota, y viene al día siguiente en acta de no sigo más. ¿Quién está mal? ¿Ella o yo? ¿En qué tiempo actúa un antibiótico? 48 a 72 horas. ¿Y la manera que es la típica del paciente? ¿En qué tiempo actúa un ansiolítico? 12 a 24 horas. ¿En qué tiempo actúa un antidepresivo? 4 semanas. Entonces, si yo no llego a un pico adecuado, tampoco puedo decir, oye, aguanta un ratito, esto no es farmacodinámica, es farmacocinética. Peor todavía, ¿cómo se llamaría este fenómeno? A ver, cuando se acelera la eliminación, el fármaco debe llegar a ese nivel plasmático, ¿está bien o no? Pero rápidamente se elimina. ¿Qué pasa con el fármaco? ¿Ha sido inducido o inhibido? Inducido. Y si su nivel plasmático llega muy alto y hay toxicidad acá, ahí se está inhibido. Entonces, si quito todo eso de encima, entonces la farmacodinamia es más sencilla que eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace el fármaco en el organismo? ¿Cómo cambia? Son respuestas medibles. El fármaco actúa en 4 niveles. Hay un nivel molecular, hay un nivel celular, un nivel tisular. Ninguno de esos yo los veo. Yo veo únicamente el nivel sistémico. Le damos a la amiga una pastilla para que le baje la presión y lo tomo una presión y efectivamente le baja. Eso lo veo. Lo otro tengo que saberlo para poder interpretar qué pasó con la paciente, ¿de acuerdo? Son cambios observables, medibles, consecuencias de la alteración farmacológica, que pueden ser de estimulación, de depresión, de irritación, de reemplazo, como las hormonas, sobre todo la tiroidea, y también fármacos antiinfecciosos que pueden originar cambios en una bacteria. Entonces, aumentan la función celular. Nos toca la próxima semana receptores adrenérgicos, creo que eso lo hacen conmigo. La depresión, disminución de la función de un órgano, igualmente bloqueo de los receptores adrenérgicos, irritación, la medicación que se da para oncología, origina finalmente lisis tumoral, reemplazo, la permisividad y la capacidad antiinfecciosa. Son varias potencialidades en cuanto a la acción farmacológica. Y hay más, falta la preventiva que están en las vacunas. Tipos de efectos farmacológicos, placebo.
¿Quién ha comprado en el mercado su gusana, su agüita de culín, su cola de caballo y todo? ¿Tiene efecto placebo? No. ¿Tienen algún efecto terapéutico? Sí. Lo malo es que los efectos terapéuticos no han sido purificados. El placebo, yo te doy a ti un panadol y a él le doy un amoxicilina, ya más se mejora. Lo tuyo no era una infección, ¿no? El efecto placebo que he conseguido es hacerte creer básicamente que tú tienes una patología que no es. Son manifestaciones que no tienen relación con alguna acción farmacológica, efectos indeseados. ¿Se acuerdan cuando el fármaco se distribuye y llega al lugar donde no debe llegar? En ese momento tenemos efectos indeseados que justamente se dan como parte del efecto terapéutico y son ya conocidos, ¿de acuerdo? El efecto colateral, el efecto secundario, que son adversos independientes de la acción principal del fármaco. La tetraciclina origina sabor metálico en la boca. ¿Yo quiero que eso suceda? Obviamente no. Entonces, son efectos que pueden inclusive prevenirse. Tóxico básicamente se da porque origina algún cambio celular que finalmente puede llevar al organismo a un tiempo de exposición y a una letalidad bastante significativa. Y letal básicamente cuando puede inducir la muerte. ¿Todos los fármacos pueden inducir la muerte? No. Los fármacos anestésicos, si yo le coloco en dosis adecuadas a un paciente, le doy anestesia y me los levanto. Pero si le coloco en mayores dosis, lo mato al paciente. Sí, son potencialmente letales varios fármacos que vamos a usar. Ya hablaré en los próximos sobre eso. ¿Qué más tenemos aquí? Esto ya lo habíamos visto antes. Tenemos efectos deseables, terapéuticos y no deseables. Los efectos que vamos a ver acá se ven en la clase de farmacovigilancia. No deleterios, efectos colaterales, deleterios, efectos tóxicos que pueden ser farmacológicos, patológicos o genotóxicos. ¿Qué es un mecanismo de acción? ¿Cómo actúa el fármaco? ¿Hay solo receptores o hay otras dianas moleculares donde actúa un fármaco? ¿Qué dices? Vamos a hablar únicamente de receptores o hay otro lugar donde actúen los fármacos. ¿Hay solo proteínas como receptores para que actúe un fármaco o hay otro tipo de biofases donde actúa un fármaco? ¿Qué tal si yo te indico un antiácido particulado, un antiácido tipo Milán, esas cosas? No actúa en las células, actúa en una superficie mucosa neutralizando el ácido y ya se ligado. ¿Qué pasa si yo te doy sulfato de bario para que tú lo tomes y te tomes una placa de rayos X y de todo tu esófago? No actúa en un receptor. Entonces, no toda la actividad molecular que se da con los fármacos es producto de un receptor, ¿de acuerdo? Puede que inhiba enzimas, promueva la acción de enzimas, puede que reemplace hormonas, puede que active canales iónicos o puede que también genere respuestas más complejas, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver esto de acá. En estas poblaciones que se hicieron los estudios, el efecto que nosotros conocemos está aquí más o menos, entre más o menos 2 deviaciones estándar. Ese efecto es el que conocemos nosotros, el que está en los libros y está también en los insertos de los medicamentos. ¿Qué tal si a estos 100 que están en medio le damos una dosis de diazepam y hay alguien que por ahí se agite en vez de dormirse? ¿Qué pasó? Está en la cola de acá. Un paciente que tiene efectos paradojales. ¿Y qué tal si le colocamos diazepam a una amiga silena y queda en coma acá sentadito? Nadie lo levanta, está en la cola de acá. Quiere decir, el 100% de pacientes no va a responder igual. Lo que tenemos como respuesta es una media que generalmente está circunscrita a esta población que tenemos acá. Y más específicamente a la que tenemos en más de una deviación estándar. A ver, ¿genéticamente somos iguales a los que hicieron los estudios antes? No. Hicieron los estudios en pacientes europeos, en Europa del Este, en pacientes africanos, en pacientes centroamericanos y americanos. Genéticamente no somos parecidos. No se pueden extrapolar los resultados de esa población a nosotros de manera muy alegre, ¿de acuerdo? Tomarlo con calma. Curva dosis-respuesta. ¿Ok? A mayor dosis, mayor respuesta. Esta curva será infinita con lo que dice la niña de acá.
llamas? Hola. Depende de si le agregan más dosis al paciente. Y entonces sigue subiendo. Ah, no, va a llegar a un punto donde ya no va a subir y va a comenzar a ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó acá con el receptor? ¿A una tolerancia? ¿Qué pasó con el receptor? Nada más con el receptor. Ah, sin IVE. El down regulation. Me equivoco. Muy bien. Se sensibiliza. Es casi un algodón, ¿no? Si yo sigo aumentando esa dosis que ustedes tienen ahí, va a llegar un momento en el cual va a ser esa curva de acá, ¿no es cierto? Aquí llegó a la máxima respuesta agonista. Doctor, pero si le sigo colocando más 100 acá, 150, pero ya no responde igual, aquí el receptor, que es una proteína viva, una proteína que funciona, el receptor que estaba así y el agonista que era así, el receptor cambia y se queda así, de manera que el acople es imperfecto y su respuesta es menor. Se llama efectivamente down regulation. ¿Para qué hace este receptor? Para protegerse. El receptor se protege del sobreestímulo que tiene por las drogas, y esta curva, en vez de ser infinita, lo cual es mentira, al momento se cae. Doctor, hasta acá me sirvió el efecto terapéutico. ¿Y acá que habrán efectos? ¿Efectos de qué tipo? Terapéuticos ya no van a ser. Por sobredosis. ¿Ok? Entonces, tener cuidado con esa curva. Esa curva hay que interpretarla de esa forma, ¿no? Esto tiene que irse cayendo justamente por la parte receptor. ¿Y por qué la curva? A ver, con 50 miligramos yo tengo ya una respuesta adecuada. Pero si le coloco 75 tengo una mayor respuesta. ¿Por qué? ¿Qué se reclutan después de eso? Lo explico de otra forma. Aquí tienes tu célula, un agonista total. Supongo que ya vieron eso de él. Este agonista total para originar una respuesta como la de acá, ocupó solo 2 receptores. Si yo aumento la dosis, ocupa 2 más. Si yo ocupo más receptores, sube más, y si ocupo el de acá es el último, y ahí cae, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estos receptores que ocupé al final? Que están por ahí guardaditos. Se llaman receptores de reserva. Por eso es que la curva se llama receptores, como están muchos amigos en la friendzone, en stand-by, o sea, esperando. Entonces, justamente por eso la curva va creciendo. Si hubiera tomado todos los receptores, esta curva caería acá, pero no, sigue subiendo porque tengo más receptores que ligar y más respuesta que dar. ¿Ok? Entonces, si entras a la curva, ahí tienen ustedes. Miren la dosis, ¿ah? Una dosis de 1, miren cuánto eleva esto y cuánto dura. Una dosis de 10 aumenta el pico plasmático y aumenta la duración. Y una de 100 aumenta el pico plasmático y la duración pues queda 4 veces más de lo que tenemos acá. Aumentando la dosis, aumentamos la respuesta farmacológica, sí, pero tiene un límite, como hemos comentado, que es este que hemos hablado. La dependencia de la respuesta celular y la concentración del fármaco se llama curva dosis-respuesta. Para su implementación se usan curvas semilogarítmicas y básicamente interpreta como que mayor dosis, mayor respuesta, tanto en intensidad como en tiempo. Ahí está. Efectos máximo, inclinación, de variabilidad, y efectos máximos, y luego esto viene y se cae. ¿Ok? Vamos a ver ahora conceptos como variación. ¿Qué es índice terapéutico? A ver, si yo tengo primero un papel correcto, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo en la calle? ¿En un lugar? ¿Qué cochelito? ¿Qué tal si yo le someto
a una dosis a una población y la dosis que les estoy dando logra el efecto en el 50% de pacientes. ¿Cómo se llama eso? Dosis eficaz 50. Acá está. O en inglés, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Esta es mi dosis eficaz 50. Es la dosis que es eficaz en la mitad de pacientes sometidos. Igual. La dosis letal 50 es la dosis en la cual consigo matar a la mitad de pacientes. La diferencia entre ambas se llama índice terapéutico. Vayan a escuchar, este tiene un fármaco de estrecho índice terapéutico, estas están pegadas, o de amplio margen terapéutico. Son los que usamos generalmente en medicina, ¿de acuerdo? Los que son de un estrecho margen terapéutico son generalmente los fármacos antineoplásticos y también los antiarrítmicos. Tener cuidado con eso cuando hagan su clase con el doctor Carmen. Ok, entonces es el índice de seguridad. Miren la curva de distribución acumulativa y sobre todo con 100 miligramos logré la dosis adecuada para el 50%, pero con 400 miligramos maté a la mitad. ¿Qué está en medio y qué sería lo ideal? Lo ideal sería de que llegue a la dosis efectiva 99, pero miren que cuando llegué a 99 ya me maté un par de pacientes por lo menos. Justamente esto explica por la variedad. Yo voy incrementando la dosificación de un fármaco en la medida que veo la respuesta del paciente. Cada uno de nosotros es individualmente diferente. Mi fisiología y la fisiología de Ximena y de todo el mundo acá es diferente, por tanto, estos cambios pueden ser también diferentes, ¿ok? Y ahí está, miren el índice de la warfarina, nada, no hay, ¿se dan cuenta? No. El L50 y el EL50, ¿ok? Entonces, están tan pegados que yo no tengo una ventana adecuada. En cambio, con la penicilina tenemos que estar bien separados y por tanto el rango es mucho más amplio, ¿de acuerdo? Es la razón que se produce la toxicidad en la mitad de la población a la dosis que produce una respuesta clínicamente efectiva en la mitad de la población. Esto me da la seguridad de que el fármaco está haciendo. ¿Qué pasaría si yo tengo un fármaco así? ¿Qué tengo que hacer periódicamente? Está indicado medir la concentración plasmática del fármaco para evitar que este pase a niveles tóxicos. La digoxina, la warfarina y antiarrítmicos, así como anticonvulsivantes, tienen este problema. El verdadero índice de seguridad tendría que ser lo que habíamos comentado, la dosis letal 99 o la efectiva 99 debería estar separada de la dosis letal 1. Quiere decir que el fármaco va a ser muy seguro. Entre la dosis terapéutica y la dosis de efectos adversos o tóxicos, esto se llama ventana terapéutica. Hasta acá el fármaco me sirve. Cuando arrancan los efectos adversos, tengo que retroceder. ¿Un efecto adverso es índice de que estoy al paciente mucho medicamento? No. Puede que el medicamento sea el adecuado y la dosis también. Tengo que ver el riñón del paciente, el hígado del paciente, y si hay alguna interacción medicamentosa por ahí para que explique por qué sucede ese fenómeno. ¿Cómo actúan los fármacos en el organismo? Alterando la síntesis de hormonas, de ligandos, de neurotransmisores, alterando el almacenamiento, la liberación, el transporte o el metabolismo de ligandos endógenos como neurotransmisores de hormonas. Igualmente afecta la síntesis y degradación de mediadores circulantes como los péptidos vasoactivos. Una hormona muy importante, una enzima muy importante en la que actúan los fármacos antihipertensivos. Una enzima muy importante en la que actúan los antihipertensivos, ¿cuál sería? La enzima convertida de la angiotensina, ¿de acuerdo? Dianas moleculares de microorganismos que no son nuestros, sino son de microorganismos, en superficie mucosa que ya hemos comentado, cambian su característica. Entonces, más allá de un receptor, tenemos otros ambientes, otras biofases en las cuales actúan los fármacos. Ahí tienen ustedes, ¿dónde tenemos receptores? La mayoría está obviamente en la membrana celular. La mayoría, no todos. Hay en las mitocondrias y sobre todo las hormonas y muchos fármacos antineoplásticos actúan ¿a dónde? En el ADN celular. ¿De acuerdo? Una vez
que el fármaco, como ven ustedes, sea ligado a una proteína, ya saben qué proteínas son, aquí está, se van soltando de manera periódica para finalmente ejercer el efecto terapéutico en estas zonas. ¿Cuál es la estructura más importante en las membranas celulares que nos sirven de acción farmacológica? 3. Dime una. A ver si me hace reunión, todos están con la misma agua mineral. A ver, dime. Canales iónicos, dime. ¿Qué tenemos en la membrana celular? 2. 3 reglas. Entonces, lo tiene muy claro por lo que veo. Tiene todas una diferente respuesta. Vamos a ver ahora. El receptor puede ser o no específico de una droga, y una vez que el fármaco llega, forma un complejo fármaco-receptor, ¿de acuerdo? Esa unión en lague, y luego va a ser reversible y se va a tener que desligar. Una vez que se une el fármaco-receptor, este sufre una transformación configuracional, ya ya por sí misma o por segundos mensajeros. Si el fármaco tiene carácter de activar canales iónicos, se llama ionotrópico, y si activa proteína que con segundo mensajero se llama ionotrópico. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿eso qué es? Un sistema de proteína G, como lo pueden ver, ¿se dan cuenta? Un lugar de el ligando del agonista y un lugar de transducción. Llega el agonista, reconfigura la proteína, esta finalmente activa la proteína G. La proteína G finalmente va a generar una respuesta en la heliciclasa, produciendo ácido amilopecíclico. Tenemos un canal iónico, aquí tienen los canales, por ejemplo, nicotínicos que tenemos a nivel de la acetilcolina, ¿de acuerdo? Recuerden que la acetilcolina, clase del día martes con el doctor Marcelo, tienen que venir dispuestos a escuchar dos tipos de versión. Los muscaínicos son metabotrópicos y los nicotínicos son ionotrópicos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen ustedes la diferencia, las 5 subunidades que tenemos acá, cómo actúa la acetilcolina y permite las permeabilidades. Tenemos también un receptor tipo tirosinasa como el de la insulina y de la hormona de crecimiento. Tenemos ácidos nucleicos. Entonces, ¿la respuesta en velocidad de tiempo será la misma en todas o no? Un ácido nucleico, cuando igual que un antibiótico, igual que un medicina, ¿o no? ¿Qué tiene la medicina responde? ¿En qué tiempo? Para poner en el contexto real, ¿qué tiene que ver con la de la industria? La hormona se ha actuado rápidamente. ¿En qué tiempo fue la hormona que se llama? Entonces, depende del ligando que yo tenga aquí, este es el que más lentamente responde, el ácido nucleico, ¿de acuerdo? Ahí tenemos antivirales, tenemos antibióticos, tenemos fármacos oncológicos también, y tenemos sobre todo las hormonas que finalmente originan este cambio conformacional. Muy bien, entonces ácidos nucleicos. Esto se detuvo, perfecto, ahí está. Ahí está todos los modelos más frecuentes de lo que son receptores, canales iónicos y ionotrópicos, muy bien lo que dijeron por ahí. ¿De acuerdo? Hacen un efecto de compuerta que se abren y permiten el paso de iones. Sistemas ligados a proteína G, la proteína que está acá. ¿Sí? Por ejemplo, los fármacoreceptores, los fármacoreceptores unidos a enzimas, como el de la insulina, y también tenemos receptores intracelulares, como aquellos que están en los núcleos celulares. Todo eso se traduce en una respuesta celular. Entonces tenemos en el receptor un ligando que permite que llegue el agonista y otro que permite que la respuesta celular sea la adecuada. Ahí tienen, eso está en alguno por si acaso, ahí tienen varios de estos, la proteína G, los canales iónicos, activados por ligando y por voltaje, las enzimas transmembrana, eran enzimas transmembrana, no eran proteínas transmembrana, ¿ok? Receptores nucleares y enzimas intranucleares. Todo esto se va a estimular o se va a inhibir dependiendo del fármaco que actúe en esos niveles. A ver, ¿dónde están los receptores? Aquí. Perdón.
aquí. Los de esteroides están básicamente en el núcleo o el citoplasma, los canales iónicos básicamente en la membrana celular, la tirosinasa y básicamente sus derivados del mismo están en la membrana celular. La familia JAK-STAT, que básicamente tiene que ver con el receptor de la hormona de crecimiento, también en la membrana celular, y los de la proteína G están en la membrana celular, un dominio intra y un dominio extracelular que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es la estereoselectividad? Cuando le colocamos luz polarizada a una sustancia, esta tiene dos tipos de nivel. Hay una sustancia que gira a la derecha y otra que gira a la izquierda. Esto si lo mencioné químicamente y si no lo mencioné otra vez. Hay fármacos dextrorotatorios y levorrotatorios de acuerdo a la luz polarizada a la cual se aplique el fármaco, ¿de acuerdo? Generalmente tenemos que los dextrorotatorios son los más eficaces y tienen mayor afinidad a receptores. Los levorrotatorios generalmente no tienen la afinidad principal. Esa afinidad ya vamos a verlo ahora. ¿Qué más tenemos aparte de eso? Hiperactividad. Lo comentamos en la dosis de diazepam. Una dosis de 5 miligramos inusualmente baja a mi amiga Ximena la deja en coma. ¿De acuerdo? Dosis bajas causan el efecto farmacológico. Hipersensibilidad, alergia a la droga administrada. Hiporreactividad, le damos a Sasha 4 diazepam y no pasa nada. Entonces ella tiene muy poca respuesta al fármaco y eso está genéticamente mediado. ¿De acuerdo? ¿Qué es la tolerancia? Doctora, usted. Es una hiperactividad que se genera cuando a un paciente se le administra dosis de un fármaco pero por un tiempo prolongado y ya deja de hacer efecto. ¿Y qué fenómenos farmacocinéticos están debajo de esa respuesta? Bien lo que dijiste, ¿ah? ¿Qué fenómenos farmacocinéticos están debajo de esa respuesta? Y te lo expliqué en farmacocinética. Mayor capacidad de metabolismo. Y metabólica. ¿Y la otra? Lo acabas de decir tú hace un rato, pero no me explicar con tu idea. La regulación hacia abajo. Entonces, hacen falta dosis mayores para que yo consiga que el efecto sea mayor. Y cuando la tolerancia se desarrolla rápidamente en una semana, ¿cómo se llama esto, doctor? Esto se hace en meses, ¿ah? A veces en años. Pero cuando es rápido, se llama taquifilaxia. Y eso es lo que seguramente va a venir en el ¿está? Taquifilaxia es de largo plazo. ¿Y qué es la idiosincrasia? Respuestas que se dan básicamente por nuestra condición genética, que nos da una. Yo le coloqué ahí un diazepam y me se puso como loca, ¿qué tal por acá? Idiosincrática. Hay que reportarla, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué es afinidad? Afinidad es la capacidad que tiene un fármaco de unirse a un receptor. Yo soy afín a Sasha. Todos pueden ser afines, pero si Sasha da una respuesta positiva a un fármaco, se llama agonista. Si yo me uno a Sasha y no le origino ni medio pelo de reactividad, soy un antagonista. Y si yo me uno a Sasha y también me empieza a golpear, qué sé yo, soy un agonista inverso. No genero la respuesta que yo uso. Es sencillo esto de acá, ¿de acuerdo? Es la capacidad de unión-cofijación del fármaco al receptor, dependiente de las propiedades de la molécula del fármaco. Estos receptores, bueno, no lo comentaba antes, pero hay que hacer el comentario ahora. Ustedes no vayan a pensar que aunque no haya medicamentos circulando, la membrana celular, sus receptores, cada cierto tiempo, como si fuera una película de ficción, estos rotan. Esta pasa hacia adentro, el sistema de proteínas, digamos así, le da mantenimiento a esta parte y le saca una parte intra hacia afuera. Esta que sale afuera responderá mejor o peor que la que se metió. Mejor porque es nueva, ¿no? Nuevecita, acaba de ser fabricada. Y su respuesta va a ser mucho mejor que aquella que se ha metido y que ya tiene una respuesta entre comillas más vieja. Eso se llama recambio de receptores. Van rotando, estos fármacos se van a veces muriendo y salen nuevos receptores también por acá.
Entonces, ese recambio es importante. A mayor recambio, la respuesta va a ser mejor, ¿no es cierto? Porque tendré más receptores jóvenes, entre comillas. Muy bien, entonces, ahí tienen ustedes la selectividad, ¿no? Vamos a ver cuando hagamos adenérgicos que hay receptores alfa y beta. Hay alfa 1, alfa 2. Hay beta 1, beta 2, beta 3, incluso beta 4. Hay alfa 1A, alfa 1B, alfa 1C. Eso se llama selectividad. Hay fármacos selectivos a cada uno de los receptores, así como sus derivados. ¿Qué es eficacia? A esta altura se dan cuenta que su precio es la de antes, ¿no? La eficacia es la magnitud de la respuesta de un fármaco cuando interactúa con un receptor. ¿Se dan cuenta? Aquí está en la down regulation. Si yo administro repetidamente epinefrina, la respuesta inicial es esta, pero luego ¿qué va a pasar? Una regulación hacia abajo, ¿no es cierto? Dejo un tiempo de darle el medicamento y después de este periodo, entre comillas, de reposo del receptor, le vuelvo a dar y la respuesta vuelve a ser la misma. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa es defensa del receptor. La eficacia depende del número de complejos de fármaco receptor formados y sobre todo, y más importante, la actividad intrínseca del fármaco, su capacidad de activar el receptor y provocar respuesta celular. Si yo llevo al receptor, o sea, soy afín, pero no origino nada, soy un antagonista. ¿De acuerdo? Si mi conducta es afín a lo que este receptor hace, soy un agonista, y si es contraria, soy un agonista inverso. Entonces, eficacia, afinidad. La capacidad para producir una acción físico-farmacológica después de que se ha unido el fármaco o el ligando al receptor. Las características químicas que hemos comentado hace un momento del fármaco determinan la eficacia de este, y básicamente por ello es que se diferencia de otros. Puede tener un fármaco afinidad, pero carecer de eficacia o actividad específica. Repito que son los antagonistas. ¿Qué es la potencia? A ver, ¿qué fármaco será más potente? ¿Tú, reina del medio, señorita, usted? ¿Qué fármaco para ti es más potente? ¿El A, el B o el C? Te lo pongo en otros términos. ¿Qué fármaco llegó más rápidamente aquí arriba? El A, ¿cierto? Yo con una dosis de 5 logré el efecto deseado, lo que con este me tomó 20 y con el de acá me tomó 30. ¿Cuál es más potente? El fármaco A, ¿cierto? Es más potente, pero ambos muestran igual eficacia, quiere decir, ambos bajaron la presión de manera eficaz, pero uno lo hizo a menor dosis. Aquel que haga el trabajo con menor dosis es el más eficaz. ¿De acuerdo? Muy bien. Y miren, el fármaco C no llegó a completar siquiera el objetivo terapéutico, pero también ha generado una respuesta similar. Potencia relativa de fármacos, y tenemos potencia comparativa. Este es más potente que el de acá. Miren, su S50 está aquí en 1, la S50 del de acá está en 2. ¿Ambos son eficaces? Sí, por supuesto, han llegado al objetivo, pero el de acá ha tenido una mayor potencia, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes la curva de dosis-respuesta, la pendiente actual, cómo actúa el fármaco con sus receptores útiles con el rango de dosis y margen. Acá está la pendiente. La potencia, la dosis requerida para lograr el efecto del fármaco. La dosis a menor sea, el fármaco es más potente. La eficacia es la capacidad del fármaco de producir un efecto máximo. No importa la dosis acá, simplemente que el efecto farmacológico se dé. Y el efecto máximo básicamente es la dosis necesaria para alcanzar la plenitud de los receptores que han sido ocupados en cuanto a su respuesta. ¿Alguna pregunta? A ver si se ponen algo parecido al decirlo. ¿Alguna duda? Lo que tienen que ver acá, tienen que ver todo lo que es farmacodinámica de concepto, índice terapéutico, interacción fármaco-receptor con cannabis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas, preguntas, formulaciones?
sí saben lo que pasó a ella, ¿no? Creo que con un celular, que estaban en clase y un problema, ¿no? Ah, qué bueno. Por favor, hay docentes, el doctor Marcelo y el doctor Carlos hacen su clase de manera autónoma, completamente, no van a que el doctor Minima. Pero si el doctor ve un celular por ahí prendido, o ve que alguien está distraído, pero se están conversando, le va a invitar de manera, espero, decorosa a que abandonese el aula y no tenga su niño. Si pongo un punto en las puertas es porque efectivamente hay la posibilidad de que haya gente que llegue, los interrumpa a ustedes y me interrumpa a mí. Y hay gente que llegaba a clases, ¿qué pasaba? Que llegaba a clase un rato y luego sí, entonces llegaba, no le gustaba esa guitarra y no se interrumpía todo. Entonces los doctores, el doctor Marcelo y el doctor Carter, tienen la potestad de cerrar la puerta 10 minutos después de que inicie la clase, por el bien de ustedes y por el bien de ellos mismos en cuanto a que sigan su educativa. Nada más, hay que hacerlo nada más con la mejor de las formas, con el mejor de los tonos y evitar que se incomoden. Bien, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver si esta parte se entiende porque le hemos modificado un poquillo para ustedes. Agonistas, antagonistas. La mayoría de fármacos que empleamos en medicina útiles caen en este campo. ¿Qué pasa si yo llego, a ver si han leído su Goodman, ¿ya? Este es un receptor ¿ok? Tanto feo y así cosas. Este es un ligando endógeno. Si llega el fármaco y le compite en el mismo lugar, ¿cómo se llama? Le compite por el lugar. Puede ser agonismo o antagonismo competitivo, ¿no? Ah, no, ambos van a generar una respuesta del fármaco adecuada, o sea, no lo va a copiar. Sí, sí, ¿qué tipo de agonismo es este? Que el cual ocupas justo el mismo lugar de la histamina, justo el mismo lugar de la glicolina, se llama agonismo primario. Doctor, pero si yo llego acá, no llego al receptor de la histamina, ¿cierto? Pero cuando llegue yo acá voy a generar lo mismo. ¿Es agonismo o no? ¿Es agonismo o no? Este receptor de acá en puntita llega acá y genera una respuesta como la glicolina. ¿Es agonismo o no? ¿De qué tipo es? Alostérico, ya ves, ese es el nivel 1. Agonismo alostérico, agonismo primario. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho esto, después de la interacción se efectiviza directamente el efecto farmacológico. Los antibióticos actúan rápidamente. Se genera el cambio. Número 2, se inicia la traducción de señal por segundos mensajeros. Fármacos ionotrópicos, fármacos metabotrópicos. Y en el último caso se genera un cambio a largo plazo en ácidos nucleicos, que son fármacos tipo lo característico, ¿no? Antivirales de hormonas.